Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a estudiar el día de hoy el curso, el periodo intertestamentario. Estaremos cubriendo los 4 periodos que bregan de la preparación del Mesías antes de que llegara Jesús en el libro de Mateo. Periodo intertestamentario viene siendo, ya para decirlo de una manera sarcástica, esa palabra en blanco que tú tienes entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. No te pido que abras tu Biblia a ese libro porque pues no se va a encontrar en tu Biblia. Así que estaremos estudiando el libro de texto que ustedes tienen, periodo intertestamentario. Para los que están conectados en transmisión, lo pueden descargar ustedes a través del mismo Zoom. Empezamos directamente en el primer periodo. Suceden 4 diferentes eventos o 4 diferentes periodos en estos 400 años de silencio, que realmente no fueron silencios, sino fueron esenciales para poder tener transformaciones en el mismo pueblo de Israel, para que pudiera llegar el Mesías a servir y a traer la redención a toda la población, tanto judía como también gentil. Entonces, este primer periodo, que es el periodo persa, trae transformaciones religiosas, transformaciones políticas, transformaciones culturales, desde estos años 539 a 332 antes de Cristo. Va regresivo el tiempo, ustedes ya saben eso del Antiguo Testamento. Pero estas transformaciones fueron muy esenciales para poder moldear la conciencia y la expectativa que efectivamente culminarían en la apariencia del Mesías. ¿Sí? Se tenían que marcar ciertas transiciones en el Israel bíblico al judaísmo del segundo templo. Entonces, estaremos cubriendo sobre estas transformaciones. Número 1, la primera transformación que sucedió fue una transformación política. ¿Sí? Se experimenta el fin de la monarquía. Judá se convierte en una provincia persa que se llamó Yehud Medinata. Y Yehud Medinata, todo en arameo, lo único que significa este término es provincia de Judá. Es todo. Entonces se consolida la idea de que el liderazgo no es terrenal. Que el liderazgo realmente no tiene que ser monárquico, no tiene que ser algo de esta tierra, sino que la monarquía o gobierno, o también conocido en términos bíblicos, la teocracia, el gobierno de Dios, que debe de ser algo espiritual. Y por eso es una de las transformaciones que se llevan a cabo. El impacto político que tuvo este periodo es de que porque recuerden que el pueblo de Israel no tuvo gobierno terrenal durante todo el periodo de los asedios. Acaban de estudiar ustedes el libro de Ezequiel. Entonces es como que perdieron toda noción de gobierno terrenal por haber estado en estas 3 deportaciones que se vivieron por el asedio babilónico, que se los llevan fuera y se los llevan como esclavos. Entonces, tanto tiempo que ellos están afuera en todo este periodo, estos 70 años que están afuera, pierden ellos el concepto de gobierno. Así que se vive un gobierno cuando regresan, ya que se les permite. Ustedes recuerdan Ciro el Grande les permite poder regresar bajo el decreto de Ciro el Grande en el año 538 antes de Cristo. Les permite el regreso del exilio babilónico y también les permite la reconstrucción del templo, que viene siendo el segundo templo. Y por eso mismo ellos pierden el gobierno terrenal. Así que uno de los beneficios que ellos extraen, que ellos exprimen de este primer periodo persa, es de que el gobierno verdadero no es un gobierno que pelea a espada y a caballo, sino que el verdadero gobierno es algo que proviene de Dios, porque se le pone mucha atención a lo sacerdotal. ¿Sí? Se le pone mucha atención a lo escatológico, porque cuando tienes un gobierno que es manejado por Dios, Dios te da una noción de hacia dónde vas encaminado. Y como eso es lo que pudieron extraer ellos de este primer periodo, entonces Dios les está corrigiendo la gobernación para que ellos puedan tener más noción y sentido escatológico y comprender que, mira las palabras grandotas que voy a decir, y comprender que viene un rey futuro enviado por Dios. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ese es uno de los impactos que ellos tienen, uno de los impactos políticos. Vuelvo a repetir una vez más la historia para que sepan dónde estamos. Ciro el Grande les permite el retorno de los exiliados de Judea.
y la reconstrucción del templo, se convierte Judá en una provincia persa conocida como Yehud Medinata, gobernada, pero seguía gobernada por un gobernador persa, ¿sí? Entonces, con una considerable autonomía religiosa. Se les permite celebrar su Dios, se les permite adorar a su Dios, pero esto significó el fin de la monarquía davídica, porque ya no tenían gobierno. Entonces, eso les permite a ellos poder enfocarse en una esperanza nacional de un liderazgo religioso. En otras palabras, los sacerdotes se hacen más responsables. Sí, a esto se le llama, anota el término, por favor, dilo conmigo, teocracia postexílica. Post-exílica, o sea, la teocracia, el gobierno que viene después del exilio, ¿verdad? Enorme prominencia que toman los sacerdotes durante este periodo. Uno de los impactos religiosos, ahora ya que cubrimos lo político, se produce una profunda purificación y reafirmación del monoteísmo estricto, ¿sí? De que Jehová es el único Dios. En reacción al politeísmo que se había llevado durante el exilio, ¿sí? Ellos le dieron muy fuerte atención, anótalo por favor, a la ley, que viene siendo el Torá, que estuvo formalizada por Esdras y por Nehemías, se convirtió en el centro de la vida nacional. Muy importante, ¿sí? Entonces, eso de que hayan hecho la ley finalmente, la Torá, el centro de la vida nacional, los lleva a un elemento muy definitorio que le da la identidad a judía, al pueblo de Israel. Eso quiere decir que ellos ya habían reemplazado la idolatría hacia la tierra. ¿Te acuerdas que estuvimos estudiando en el libro de Ezequiel que el Salmo 137 ellos habían idolatrado y le llamaban a la ciudad de Jerusalén Sión? ¿Sí? Oh, si adoro yo fuera de Sión. ¿Cómo pueden pedirme los babilónicos que cantemos los cantos mientras estábamos en Sión? El hecho de que ellos le llamaban Sión a la ciudad de Jerusalén significa que ellos estaban diciendo que eso era el cielo. ¿Sí? Si estoy yo lejos de la ciudad de Jerusalén, entonces ¿cómo pudiera yo adorar? Porque estoy lejos de la adoración de mi corazón. ¿Sí? Entonces ellos ya habían dejado finalmente se habían dejado de esa idolatría y ellos habían comprendido que el centro de su vida nacional era la ley que Dios les había dado. ¿Qué es ley? Por si no sabes qué es lo que viene siendo la ley o el Torá, anótalo por favor. Acta constitutiva. Es una constitución que Dios le da al pueblo de Israel para que ellos aprendan a vivir una vida como ciudadanos en obediencia, donde van a tener un estándar. Y bajo ese estándar Dios los puede bendecir si ellos siguen esa constitución. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué significa una constitución? La acta constitutiva de un país. Todo país tiene una constitución. Tú sigues esa constitución, tú eres bendecido. Si la sigues, eres buen ciudadano. Si no la obedeces, eres mal ciudadano. Si eres buen ciudadano y la obedeces, pues eres bendecido y puedes cosechar los bienes y los beneficios, las bendiciones que es de ser obediente a tu constitución de tu país. Y si no eres buen ciudadano, no la obedeces, pues entonces eres un desobediente a la constitución. Y por eso Dios les había fijado una constitución a ellos como un manual diciéndoles, sigues esto, eres buen ciudadano y te voy a bendecir. No la obedeces, no vas a ser bendecido. Entonces, cuando finalmente, esto se puede extraer de ello, cuando finalmente haces la palabra de Dios escrita, tu óptima guía, entonces experimentarás libertad. La centralidad de la Torá, ¿sí? Figuras como Esdras y Nehemías enfatizaron la ley como la única constitución del pueblo. La fe se redefinió en torno al estudio de la ley y la pureza ritual. Esto llevó al surgimiento, ¿sí? Dilo conmigo por favor, protosinagogas. Protosinagogas. Esto llevó al surgimiento de la sinagoga como la institución local de enseñanza y de oración, preparando al pueblo para una forma de culto menos dependiente del templo. Vamos a cubrir terminología un poquito. Tienes el templo,
que es el templo mayor, es el templo donde los fariseos se aferraban que tenías que por ley ir a adorar solamente al templo. Tercer periodo, después hablamos de los fariseos, todavía no, pero el templo es donde decían que tenías que ir a adorar al templo, pero entonces surge nada más la noción, todavía no se abre tanta sinagoga. Todavía no se abre tanta sinagoga en este primer periodo, pero surge la noción de que pueden existir, digamos, satélites o células o cultos de hogar, donde se puede tener enseñanza y oración de una manera más desprendida de lo que viene siendo el templo mayor. ¿Sí? Anótenlo, por favor. Abolición de la monarquía davídica. Los judíos regresaron bajo la autoridad persa, lo que significó la ausencia de un rey de la línea de David. Esta carencia hizo que la profecía de la restauración de la monarquía estuviera esperando al Mesías que estaba por venir. Un rey futuro davídico cobraría aún más fuerza y aún más urgencia. Pero en este entonces, en este punto de la primer periodo, era nada más una esperanza meramente escatológica. Era algo hacia el futuro, era algo muy divino, porque habían recibido profecías en el Antiguo Testamento. Entonces, la ausencia de un rey creó esperanza, creó urgencia en el pueblo de que efectivamente tenía que llegar alguien en el futuro a cumplir las esperanzas, las profecías que se nos habían dado. ¿Sí? Anota, por favor. El idioma que se estaba hablando en el primer periodo era el idioma arameo. ¿Sí? Se difundió como una lengua común. Entonces surge la sinagoga como centro de estudio del Torah, pero se estaba hablando en este momento en el idioma del arameo. Eso es muy importante que lo sepas durante el primer periodo, porque va a modificarse en el futuro. Imagínate que Dios estaba enviando mensajes de voz constantemente a través de los profetas y que de repente la línea se corte. Eso es lo que sucedió tras el profeta Malaquías. Ese silencio no detuvo la fe, la hizo explotar. ¿Sí? Anota, por favor, que se le llama en el primer periodo a cómo lo consideraban ellos: el fin de la profecía clásica. ¿Sí? El último mensaje en la cocina, por favor, mis amados, estimados. Gracias. El último, nos siguen dándole. El profeta Malaquías es considerado el último en hablar en nombre de Dios. Baby, es en la cocina. El último en hablar en nombre de Dios de forma canónica. Después de él, sintieron que Dios ya había dejado de hablar directamente, medio un profeta. Ese gran silencio o silencio profético es el periodo intertestamentario. Entonces, el silencio creó un vacío espiritual, preguntándose cuándo volverá Dios a hablar. ¿Sí? La respuesta se popularizó de que cuando Dios, si va a enviar su próxima vez a algún profeta para hablar, la próxima vez tiene que ser a través de alguien muy importante. Si estás entendiendo cómo Dios estaba preparando la plataforma para que llegara el Mesías, Jesús, con los mensajes que él iba a traer. Entonces, el tercer profeta, que más adelante vamos a hablar del tercer profeta, Malaquías, no terminó con una despedida, sino terminó más bien con una antesala explosiva sobre el futuro. Te voy a dar una comercial rápido. Ahorita voy a hablar de los tres profetas, pero te voy a hablar sobre algo muy importante que habla Malaquías. Malaquías habla sobre el profeta Elías. Malaquías terminó anunciando de que antes de que llegara el día grande y terrible del Señor, que estaba hablando un juicio final, que ahí podemos ver una terminología escatológica, que Dios enviaría de vuelta al profeta Elías. Malaquías 4:5. Te vuelvo a repetir una vez más.
Malaquías habla del profeta Elías. Y Elías habla sobre que vendrá el Mesías, anunciando que llegará antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. ¿Verdad que son términos escatológicos? Pero va a llegar alguien que es profeta Elías a hablar de ello. Así que está hablando de Jesús. Si llegamos a hacer un seder, un pesaj, una pasha, si llegáramos a hacer una cena del seder, Elías en el seder viene siendo el invitado especial. Te lo explico rápidamente en medio minuto. Si llegaras a participar de un seder o de una cena judía, de una Pascua completa, va a estar en la mesa donde está la familia, una silla vacía que tienes una copa, y esa copa es una copa especial de plata, que es el invitado especial que tiene que sentarse en esa silla, y se deja vacía la silla. Y ese invitado especial es Jesucristo. Para nosotros, para el judío, viene siendo Elías. ¿Sí? Entonces, allí simplemente entendemos de que a Elías se le conoce como el abre caminos en Malaquías capítulo 4 versículo 5, porque esta profecía hizo que Elías se convirtiera en la figura clave que debía aparecer junto antes del Mesías, junto antes del juicio, para prepararle el camino. Eso se convirtió en un criterio que para que la gente pudiera identificar al Mesías. ¿Por qué Elías? Por la manera como desaparece. Desaparece de una manera que nadie supo dónde está su cuerpo, ¿verdad? La conexión con Jesús es que cuando llega Juan el Bautista, que aparece en el desierto vestido de una manera rústica, la gente inmediatamente se preguntó, ¿es este Elías? Porque Juan estaba cumpliendo con ese abrecaminos que preparaba al pueblo para recibir a Jesús. Siguiente punto. Dilo conmigo, por favor. La deuda pendiente. La deuda pendiente que se le tenía al pueblo de Israel es todas las profecías que se les habían dado sobre la reconstrucción del segundo templo. Y como se les había prometido un segundo templo, por eso el pueblo se aferra a esa reconstrucción del segundo templo, porque tanto se les había prometido. Aunque el templo fue reconstruido gracias a los profetas de la reconstrucción, Ageo y Zacarías, la gente no se sentía que la promesa se les había cumplido del todo. ¿Sí? Los profetas les habían prometido un glorioso templo que a final de cuentas Herodes sí lo logró hacer porque tenía el billete del Imperio Romano, y cuando lo hicieron bajo esclavitud judía, cuando regresaron después de los asedios, pues no tenían mucha economía para poder reconstruir, tuvo que meter las manos Herodes. Finalmente él ya lo pudo reconstruir, y el judío lo vio como algo masivo, como algo hermoso, y les vislumbró la vista, y ellos dijeron, oh, entonces sí, este ya tiene que ser el templo prometido, pero porque tenían la vista en cosas terrenales, ¿sí? Tenían la vista en lo que se podía ver de una manera majestuosa en esta tierra, guerrero a caballo, guerrero con espada, un imperio terrenal, y no pudieron captar cuando Jesús viene a nacer en un pesebre. Bueno, entonces ellos se sentían que estaban viviendo una realidad muy ajena a la promesa de la reconstrucción, de las profecías de la reconstrucción que se les había dado. Habían vivido bajo dominio persa, pero antes de eso habían vivido bajo dominio babilónico. Habían vivido bajo dominio asirio. Habían vivido bajo dominio persa, después persa. Estaban viviendo bajo dominio griego. Después, más adelante, vamos a ver en la historia que después se pusieron a vivir bajo dominio romano. No eran libres. Todavía no experimentaban la verdadera libertad como nación, pues bueno, son algo vengativos los judíos en su literatura, ustedes saben eso. No sienten ellos que se había servido la justicia por todo lo que hemos sufrido, ¿verdad? Y por eso ellos se sienten que todavía hay una deuda de parte de Dios hacia ellos que no nos has cumplido, ¿verdad? Porque todavía no se sirve la justicia, todavía no hemos visto, pues ustedes conocen la terminología que utiliza el judío, ¿verdad? Que tus hijas sean raptadas, que tu esposa sea violada, que tus casas son saqueadas, desafílale los dientes. Ese es el tipo de terminología que ellos utilizan mucho en su literatura,
¿verdad? En su literatura sapiencial y bueno, todo el diferente tipo de literaturas que ellos tienen. El resultado de cómo ellos estaban viviendo intensifica la convicción de que entonces tiene que venir un Mesías, quien va a consumar el reino de Dios. Tiene que venir un Mesías con capa, caballo y espada a traer verdadera justicia, verdadera independencia, mostrando la gloria del cielo, porque así los profetas se los habían prometido hacia el futuro. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta como alumnos de teología. Si Dios se queda en silencio por 400 años, después de un último profeta, ¿qué tan desesperado estaría el pueblo por escuchar al próximo que va a afirmar y que va a llegar afirmando que viene de parte de Dios? Muy desesperados. Exacto. El silencio crea expectativa. Mira, la mente humana odia el silencio. ¿Sí? Por eso mismo tenemos algo que se llama comunicación, ¿verdad? Tenemos algo que se llama, y tenemos que comunicarnos de alguna manera u otra. Sí, cuando Jared, ahorita me trae en la mente de comunicación, cuando Jared tenía como 1 año y medio, que todavía no hablaba, se estaba quemándose la casa enfrente de mi casa, y llegan los bomberos, y cuando llegan los bomberos, Jared no hablaba, tenía 1 año, apenas estaba diciendo palabritas allá, y cuando llega el bombero se estaciona, corre para adentro, porque salimos de chismosos nosotros a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y cuando vio que llegó la troca grandototototota, corre para adentro a sacarla de él. La apagadora, la de bomberos. Y se la pone al bombero ahí y lo agarra el bombero y le dice, "What's this? What is it? What is it? ¿Qué es?" Y Jared, pues no se podía comunicar, ¿verdad? Él sí inventó su comunicación, pero él sí iba a comunicar. Le dice, "¿Qué es?" Y él le hace... Así que, pero él se comunicó. Entonces el ser humano siempre quiere comunicarse, ¿verdad? Cuando hay silencio, la mente siempre va a intentar llenar ese vacío. Lo llena con predicciones, lo llena con escenarios, lo llena con hipótesis desesperadas. Eso creó al principio del primer periodo ese silencio. Una expectativa de cuándo va a venir a hablarnos, ¿sí? Transformaciones divinas. El periodo persa fue crucial tras el exilio babilónico, porque Dios utilizó al imperio Aqueménida, también conocido como el primer imperio persa, para cimentar ciertas transformaciones culturales muy importantes para que llegara el Mesías, ¿sí? Un poco del recuento. El imperio persa, como ya sabemos, bajo Ciro el Grande, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, muy importante, hizo el templo que se convirtiera más que nunca el centro absoluto de la identidad y de la vida religiosa, y Dios lo estaba magistrando de esa manera, porque Dios sí necesitaba, escucha cómo lo voy a decir, aunque a ti no te conviene bajo una sociedad moderna en la que vives, pero Dios necesitaba intensificar la importancia del sistema de sacrificios para que conocieran que el sacrificio que estaban ellos realizando dentro del templo iba a llegar a un punto de ser inútil. ¿Ya? Así que Dios sí necesitaba intensificar la importancia de sacrificios para que a través de sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, te dieras cuenta que ya era obsoleto y necesitabas un óptimo sacrificio. Entonces por eso Dios los mete al templo, a aferrarse con el templo. Otra cosa que sucedía dentro del templo, muy importante, que no se está practicando el día de hoy, pureza ritual. Dios me ha llevado en mi vida recientemente a una pureza ritual en la que Él me ha dicho, quiero que platiques conmigo, pero cada que platiques conmigo, quiero que platiques como Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Te quiero de rodillas, te quiero en el piso, te quiero frente al piso, a moco tendido, porque me vas a respetar cuando platiques conmigo. ¡Wow! No, el día de hoy caminamos y decimos, Dios, háblame porque quiero que tú me hables bajo el formato que yo determino que tú me hables. Sí, entonces Dios necesitaba regresar al pueblo de Israel y que se aferraran a esa pureza ritual. Sí, llámame hereje, llámame religioso, llámame lo que quieras, pero así Dios me dijo que yo me iba a comunicar con Él bajo un respeto. Sí, preparación para Jesús. Al elevar el estatus del templo y de los sacrificios,
se agudiza o despiertan a una conciencia de que llevaban a cabo sacrificios hasta el cansancio solo para darse cuenta que esos sacrificios iban a terminar imperfectos. Que ese sistema de sacrificios tenía que ser algo nada más temporal. Esto estaba preparando al pueblo para la necesidad de un sacrificio final, de un sacrificio perfecto que solo podía ser provisto por Jesucristo. Amén. ¿Sí? Quien se presentaría a sí mismo como el definitivo templo. Juan capítulo 2, versículo 19 al versículo 21. Quien se presentaría a sí mismo como el sumo sacerdote. Vámonos todos, por favor, en la Biblia a Juan capítulo 2. Solamente vamos a leer 2 versículos. Juan capítulo 2, versículos 19 y versículos 21. Por favor, lo buscan en sus Biblias. Uno de ustedes me lo va a leer. Juan, si andas por allá por Génesis, Éxodo, por allá, voltea tu Biblia al revés, está del otro lado. ¿Sí? Juan capítulo 2, versículo 19. Adelante, mi hermana. Fuerte, mi hermana Patricia. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús mismo vino a decirles, y él les dijo: destruid este templo. El versículo 21 dice, ¿qué, mi hermana? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Exactamente. Tan aferrado que estamos como cultura latina, puedes hacerlo si tú quieres, ¿no? Ve a Jerusalén y gózate y todo, y come arroz desabrido, lo que tú quieras, no hay problema. Pero tan aferrados que estamos a ir a ver un montón de judíos llorándole a una pared. Ahí están. ¿Sí? Tan aferrados que estamos nosotros en ir a ver un montón de judíos que le están llorando a una pared, cuando Jesús realmente está queriendo decir, el templo eres tú. Porque yo moro dentro de ese templo. Hermoso, ¿no? Ok, seguimos adelante. El auge de la sinagoga. Y porque en la sinagoga, dilo conmigo una vez más, protosinagoga. Ok, perfecto. Dentro de las sinagogas lo que sucedió es un énfasis de la escritura. Debido al exilio y la necesidad de mantener su fe lejos de Jerusalén, se crearon estas asambleas locales de estudio, protosinagogas. Se hicieron muy vitales, aunque continuaron bajo el dominio persa. Protosinagoga, todo lo que significa, es un lugar central de oración, de estudio del Torá, de reunión comunitaria, pero era un centro de instrucción religiosa para la vida cotidiana. La lectura, el estudio, muy importante la interpretación de lo que la ley decía, ¿sí? Se convirtieron en prácticas religiosas muy esenciales, independientemente de tener que peregrinar hasta el templo. Es decir, las sinagogas pusieron el fin de la necesidad de tener que viajar hasta el templo, aunque después nacen sectas que empezaron a decir, y no quiero adelantarme, pero te voy a decir esto rápidamente, pero después surgen sectas que dicen que ese sacrificio de irte hasta el templo era parte de tu sacrificio hacia Dios. Es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Sí, porque voy a cansar a mis hijos y mi burro y mi persona solamente para ir a adorar al templo. Entonces el resto del año que no puedo hacerlo, no estaría realmente adorando a Dios. ¿Sí? Ahora con la sinagoga, la práctica religiosa trajo un nuevo enfoque. Ya podías enfocarte no en la acción física, no en el sacrificio físico, sino ya al tener la sinagoga podías enfocarte en otras cosas más prácticas como la acción intelectual. Ya puedo invertir ese tiempo en que aprendas la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Las personas podían cumplir obligaciones religiosas como escuchar la Torá, orar, aprender a orar, aprender a definir los 613 mandamientos, 365 mandamientos positivos, estudiar uno por uno, 248 mandamientos negativos, 844 rudimentos, todo lo que tiene que ver con el decálogo, todo lo que tiene que ver con la ley, los mandamientos de arriba del techo, los mandamientos del jardín, los mandamientos de tus hijos, los mandamientos del castigo de tus hijos. Ya podían enfocarse en las escrituras. Entonces el pueblo judío desarrolló un profundo respeto por una cultura de debate, por una interpretación legal. Y cuando digo legal es de que ellos podían aprender la ley, ¿verdad? Que le daría lugar
Este estudio profundo, este es debate de interpretación, es lo que da lugar al nacimiento de los fariseos. En eso ayudó el fariseísmo. El fariseísmo es una cultura donde quieren indagar el porqué de las cosas. Y eso asegura que cuando Jesús viniera predicando y enseñando el mensaje que él venía a traer, ya la gente había desarrollado un hambre por escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Porque la gente había fomentado un ambiente intelectual. Muy importante cuando Dios tenga su visitación sobre tu persona, que eso se le llama Pascua, Pesaj, Passover. Cuando Dios tenga una visitación sobre tu persona, ¿qué tanta palabra tienes dentro de ti? La cual la visitación del Espíritu Santo puede utilizar para revelarte el mensaje que Él quiere decirte. ¿O eres de esos tercos que dices que no tienes que estudiar la palabra de Dios? ¿O eres de esos vagos que no me han entregado tarea? ¡Ouch! ¡Ouch, man! Si no decía eso, explotaba. I had to say that. Tenía que decir eso. ¿Sí? ¿Sí? Porque a todos nos sucede. Ahí llegan tus momentos en tu vida que te sientes chillón y lloras de todo. Y llegas tus momentos donde está el bronco nonón y ahí sí de veras quieres que Dios te conteste rápido, pero parece como que Él no te escucha. Esas son las visitaciones de Dios. Entonces lo que estaba la plataforma que Dios estaba preparando aquí a través de la modificación de las sinagogas era que ellos pusieran suficiente palabra dentro de sí mismos para que pudieran comprender, porque habían desarrollado esa hambre por escudriñar las Escrituras y habían fomentado ese ambiente intelectual. Cuando Jesús llegaría, su audiencia ya estaría equipada para evaluar su mensaje, ¿sí? Basándose en los conocimientos profundos de lo que habían estudiado. Anota por favor, Juan 5:39. Cuando Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ¿ellas dan qué? ¿Y cuál es la instrucción que primero les dio? Escudriñad las Escrituras, porque solo en ellas podrás conocer el testimonio de quién soy yo. ¿Sí? Y ya cuando te pones la palabra, la letra, el logos dentro de ti, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces viene una revelación. Entonces tiene una aplicación. ¿Sí? Conocía yo lo que es el varón de dolores, había enseñado lo que es el varón de dolores, pero no lo había experimentado hasta que a mí me quebraran el corazón al punto que me identificara con Jesucristo. Porque Él tenía que asegurarse que yo también me identificara con el varón de dolores. Anota por favor otro beneficio del primer periodo. La solidificación de la identidad monoteísta. Un solo Dios. El exilio y el retorno bajo el dominio persa terminaron con la idolatría de manera definitiva. ¿Sí? Así que el duro castigo del exilio erradicó por completo toda esta tentación de adorar a otros dioses. Anota por favor qué significa eso. Acá estoy yo, no me los entretengas. Anota por favor qué significa eso. Sincretismo. Sincretismo es esta fusión de mezclas de dioses o mezclas de dioses que el ser humano tiene por averiguar y conocer qué tanto poder pudiera tener ese otro Dios si voy y le adoro. ¿Sí? Pienso que si tuvieran estas enseñanzas, hubiera tenido un poquito más de tiempo Abraham con sus hijos antes de correrlos para proteger al hijo escogido Isaac. Y cuando lanzó a los hindús, bueno, lo que ahora son los hindús, y los mandó hacia la India con el documento Rig Veda, algunos me están siguiendo, algunos no, el Rig Veda, que es la religión védica, si les había explicado a ellos un poquito sobre cómo erradicar esa tentación y cómo manejar la tentación de tener múltiples dioses, pienso que no hubiera existido el hinduismo, que viene siendo esta mezcla de 39 millones de dioses que tienen el día de hoy, ¿sí? Porque no comprenden ellos que un Dios lo puede hacer todo. Pero simplemente su papá, Abraham, no se dio el tiempo de explicarles a sus hijos que hay un Dios que lo puede todo. ¿Me explico? Entonces en el pueblo de Israel, Dios los amó tanto que estuvo dispuesto a cursarlos por los duros castigos de exilios para que ellos pudieran quitarse de la tentación completamente de adorar múltiples dioses. Entonces ellos ya estaban firmemente comprometidos con el monoteísmo estricto de Jehová. ¿Sí?
porque ya habían estudiado y estaban estudiando la palabra de Dios y podían tener una exclusividad del pacto. En otras palabras, I finally understand the covenant that God wants with me. Finalmente comprendo el pacto que Dios quiere tener conmigo. ¿Sí? La preparación que tiene eso para Jesús es de que esto aseguró que el Mesías sería reconocido, porque al ver que tienes un solo Dios, un monoteísmo estricto, un solo Dios reconocido como Jehová, y cuando Él va a enviar a su Hijo Jesucristo, no es como que ya tienes dos dioses, sino viene siendo el mismo Dios, nada más está encarnando a su Hijo. Si estás comprendiendo cómo rápido pudieras entender que es múltiples dioses, y si no, no lo era, es el mismo. Es Dios mismo a través de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, te lo resumo todo. En resumen, fue un marco de expectativa mesiánica. Este primer periodo consolidó un marco social y teológico porque se enfocó en la esperanza de Israel de esta figura del Salvador. Te lo resumo todo. Fundamento inmutable de la fe, la Torá. ¿Sí? Firmemente establecida, la ley. Jesús no llegó a una tierra sin ley. Jesús no llegó a una tierra donde no comprendían la ley. Sí, Jesús llegó a una cultura donde el pueblo cuya vida religiosa giraba totalmente en torno a las Escrituras. ¿Por qué necesitaba que ellos conocieran las Escrituras? Porque precisamente es las Escrituras la ley que él venía a cumplir. ¿Ya? Y para poder cumplirla y que ellos comprendieran que la estuviera cumpliendo, pues tenían que saber ellos qué es lo que estaría cumpliendo en el proceso de hacerlo. Sí, mi hermana. Y por eso también Jesús les dijo que él no venía a abrogar la ley. No viene a abrogarla, sí. Y puede hablar con esa valentía porque sabiendo, no vengo a abrogar la ley, por como diciendo, como yo sé que ya ustedes conocen la ley, claro, ¿verdad? No vengo a abrogarla, sino vengo a cumplirla. Él ya sabía que ellos conocían que estaba cumpliendo. Sí, centro de culto, hablamos de centro el templo de Jerusalén, fue restaurado, sí, como centro físico ritual de Israel. Su existencia subraya la necesidad de varios conceptos, ¿ok? Lo que sucede en el templo, que están estudiando dentro del templo, y lo que estudiaban dentro del templo principal eran temas más profundos, como por ejemplo, anótalo por favor, expiación, propiciación. También conexión con Dios. ¿Cómo puedo conectarme con Dios? A través de sacrificios. Y ya dijimos que los sacrificios efectivamente se hicieron obsoletos porque en Jesucristo se comprendió que Él es el sacrificio definitivo. El templo hecho carne. Regreso a eso. Sí. Propiciación, expiación. ¿Qué viene siendo el concepto de la doctrina de la expiación o la doctrina de la propiciación? Se los voy a poner en términos más coloquiales, en términos más fácil de comprender. Es el sistema de intercambio. Sistema de intercambio entre Dios y Jesucristo. Porque existe un intercambio entre Dios y Jesucristo. Tú no tuviste nada que ver, tú no tuviste nada que ver en eso. No hay nada que tú podías haber hecho para que se te pudiera salvar tu vida. Aunque tú piensas que la salvación está bajo tu decisión, la salvación le pertenece a Dios. ¿Sí? La salvación le pertenece a Dios. Entonces, hay un intercambio. ¿Qué vas a hacer por ellos? No, pues yo mismo yo me intercambio por ellos. Yo voy y sufro por ellos. ¿Y qué tienes para pagarlos? No, yo lo traigo dentro de mí. ¿Qué traía dentro de él que podía intercambiar? La sangre. Yo derramo mi sangre por ellos. ¿Y cuánto vale? No, pues tú ponle un valor. ¿Sí estás dándote cuenta cómo es un intercambio entre Dios y Jesucristo? Y nosotros no tuvimos nada que ver, no pudimos haber hecho nada al intercambio. Entonces en un intercambio, cuando tú vas a la tienda para comprar un producto, tú tienes que tener ¿qué? Valor de compra. Tienes el billete, dinero, vas y compras, se te da ese producto de acuerdo al valor que ese producto tiene. ¿Sí? El sistema de intercambio es propiciación. El valor de compra es la expiación. ¿Ya? ¿Ya comprendimos? Y entonces temas así más profundos son los que se llevaban a cabo dentro del templo para poder conocer el sacrificio definitivo que se hizo Jesucristo. Y esos temas es lo que se platicaban dentro del templo. Ahorita vamos a ver algunos términos del templo más adelantito. Sí, entonces también se hablaba sobre la conexión con Dios, que ellos entendían cómo entonces podemos ser aceptos delante de Dios. Ok. En resumen, también hablamos sobre el anhelo profundo por un rey. La ausencia de la soberanía real, porque Israel estaba bajo
bajo un dominio extranjero, magnifica intensamente ese anhelo de que finalmente llegue un Mesías a salvarnos. Te lo digo de esta manera, esa situación política crea una expectativa ferviente, porque ¿cómo podemos tener a un rey que no es ni de la línea davídica gobernando a Israel? ¿Cómo podemos tener un rey que sigue todavía gobernándonos y necesitamos nosotros a un libertador, y ese libertador tiene que ser divino? Entonces el periodo persa dejó a Israel con el Torá, el lugar del Torá, que viene siendo la ley, el libro, lo deja con el lugar, que es el templo, y sobre todo los deja con un vacío político, ¿sí? Que intensifica la aspiración por un rey, y solamente Jesús pudo cumplirlo, ¿sí? Y ese era el máximo cumplimiento de la esperanza nacional. No sabían que Jesús iba a hacerlo, era solo una esperanza nacional, ¿sí? 3 profetas hablaron 3 temas muy diferentes durante este primer periodo. Número 1, primer profeta, Ageo. Ageo habla sobre la urgencia, sobre restauración. Ageo habla sobre la reconstrucción de este segundo templo. Se centra en una acción inmediata. Habla sobre tener prioridad hacia Dios. Cuestionó al pueblo y a sus líderes, Zorobabel y Josué, por habitar en casas lujosas, mientras que la casa de Dios permanecía en ruinas. Ageo capítulo 1, versículo 4. Habla sobre consecuencias de la negligencia que el pueblo tenía hacia el templo. Atribuye la situación que están viviendo ellos agrónoma, o sea, atribuye ellos las malas cosechas, la escasez económica, a la negligencia de la reconstrucción del templo. ¿Captaron proféticamente lo que acabo de decir? Lo voy a repetir una vez más. Atribuye las malas cosechas y la escasez económica a la negligencia que el pueblo tiene de la reconstrucción del templo. ¿Captaron espiritualmente y proféticamente lo que acabo de decir? Y era real. Y era real. ¿Verdad que estamos hablando de nosotros? Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo que hacer en nosotros espiritualmente, en nuestro templo, ¿sí? Y es la razón de las malas cosechas y de la escasez económica. Por la negligencia, y esa negligencia trae consecuencias por no estar atendiendo la reconstrucción del templo. ¿Sí? El énfasis mesiánico que encontramos aquí en Ageo es, anota por favor, anillo de sellar, anillo de sello. ¿Sí? Es una práctica que ofrece consuelo mesiánico al ungir indirectamente a Zorobabel. Eso lo hace Ageo. Zorobabel es el gobernador de la línea davídica. Trae un anillo, le pone un anillo de sello, implicando ese futuro papel como restaurador real, aunque su profecía apuntaba más allá de Zorobabel, obvio. Ageo capítulo 2, versículo 23. Te lo leo, Ageo 2, 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, notemos algo. Como en el libro de Malaquías también se utiliza mucho Jehová de los ejércitos. Nota algo, por favor. Dios utiliza su nombre de guerra. ¿Ya? Capta eso. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Nota otra cosa, que no está diciendo te voy a poner un anillo de sellar. Dice te voy a poner a ti, te pondré como anillo de sellar. ¿A quién le está hablando anillo de sellar? A Zorobabel. No solamente que le va a poner un anillo, sino que a él le llama anillo de sellar. Porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Este párrafo se centra en cómo Ageo, cuyo principal enfoque era la reconstrucción del templo, Dios utiliza la figura de Zorobabel para mantener viva la esperanza de la línea real de David. Acaba de echar a perder las cosas Conías, el rey Conías, que no tenían nada que ver con la línea davídica. Le llaman a un niño inútil a Conías. Lo echan fuera, meten a Zorobabel, y cuando meten a Zorobabel cumple con unos compromisos que eran en contra de la ley judía. Sacerdote y rey al mismo tiempo, algo que no podía suceder anteriormente.
Dímelo cantando. Jeconías es el que le quitaron la jota de Jehová. Sí, a ese rey. A ese rey se lo quitaron exactamente. Y en Ageo le llamaron anillo inútil. O sea, no estás ni como sacerdocio y tampoco cumples como rey. No eres ni de la ley davídica. Sí, o sea, nada más estás aquí de adorno. ¿Sí? Entonces utiliza la figura de Zorobabel para mantener viva esa esperanza. Zorobabel, gobernador, puesto por los persas. No sabían los persas qué estaban haciendo. No sabían los persas, no sabían lo que estaban significando el acto de ellos, sin saber que era descendiente directo del rey David. Zorobabel. La profecía clave aquí, el significado del anillo, se lo explico rápidamente, pues ustedes quizás ya lo saben, un objeto de autoridad, autenticidad, soberanía que usaba el rey, quien lo tenía ya era poder soberano sobre el imperio, una autoridad un instrumento legal, un máximo emblema de identidad y de poder que una persona pueda tener. También servía como función práctica. Primero el rey lo utilizaba, después ya lo pudieron utilizar otras personas dentro de la sociedad, agarrando una arcilla blanda o cera o lacre caliente para dejar una marca única. Ya después podía ser utilizado por familias ricas o para cartas, decretos, testamentos, contratos, ¿verdad? Y después fue utilizada para seguridad. Se utilizaba para sellar puertas de tesoros, tumbas, documentos, garantizando que nadie los pudiera abrir. Sí, como el sello en la tumba de Jesús. Entonces, el símbolo que se le estaba dando este anillo de sellar de Ageo a Zorobabel era una delegación de este poder. Te estoy transfiriendo a ti la autoridad. Como en Génesis 41-42, donde el faraón quita su anillo de sellar y se lo da ¿a quién? A José, exactamente. Lo convierte el segundo en mando. Tenerlo en tu posesión significaba protección. También significaba que quien lo cargaba era precioso. O sea, tú vales ese tanto para el imperio. Y en algunas ocasiones agarraban el anillo y le ponían una cadena y se lo colgaban a la persona para que al quitarle el anillo no se lo podía robar, sino tenía una cadena amarrada. El hijo pródigo también sí, al hijo pródigo, sí, es una hermosa lección eso del hijo pródigo. Cada que la lees, te hace llorar a cualquier cristiano, el hijo pródigo, ¿verdad? A menos que todavía andes allá disfrutando tu pecado, pues es otro rollo. Sí, entonces, era precioso el anillo de sellar. Entonces, al referirse a Zorobabel como anillo de sellar, está dando una declaración profética del gran peso que él iba a tener, ¿sí? En cuanto a la línea de tiempo. La figura del Mesías se refleja en él. La promesa final es que el verdadero rey davídico vendría a ser el definitivo anillo de sellar. Juan 5:27, que es Jesucristo. ¿Sí? Cuya obra, su evangelio, el evangelio, sería la marca del anillo. ¿Ya? Porque el anillo solamente iba a ser marcado sobre cosas que tuvieran precioso valor y que eran verdaderas. Y lo que estaba marcado por el anillo, que es el evangelio, iba a ser la verdad divina. ¿Sí? Así que el enfoque está mucho más allá de solo Zorobabel. Está dando todo esto sucede durante el primer periodo intertestamentario. El cumplimiento en Jesús. Jesús vendría a ser el verdadero heredero davídico. La genealogía de Jesús se remonta a David a través de Zorobabel. La genealogía de Jesús se remonta a David a través de Zorobabel. Mateo capítulo 1, versículo 12. Lucas capítulo 3, versículo 27. Es un ungimiento indirecto a Zorobabel, pero valida que va a continuar la línea real directamente hacia Jesucristo. ¿Todos conmigo? Jesús es el restaurador final también del templo. Jesús, Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7.
Zorobabel solo restauró el templo, pero Jesús es quien trae la restauración final, no del templo de bloque, cemento y varilla. Hechos por manos de hombre. Exacto, no hecho por mano de hombre, sino sería una restauración final del reino de Dios. Sí, el cumplimiento eterno de todas las profecías, de todas las promesas proféticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que el templo, que el pueblo se aferró a la promesa de un segundo templo. ¿Sí? Ok, entonces ya hablamos sobre Ageo. Segunda profecía. La trajo el profeta Zacarías. Zacarías trajo un plan más detallado, pero más sobre el tema de liderazgo. Zacarías es crucial porque nos presenta una ruta más mesiánica en cuanto al líder mesiánico. Se centra en un sistema de gobierno temporal y predice al rey sacerdote definitivo. Esa ya es una bofetada para el judaísmo, porque no podías tener las dos cosas. Zacarías establece una teocracia más práctica, que está presentando los roles de dos personajes, los roles de liderazgo de dos personajes, y él habla sobre Zorobabel y Josué. En Zacarías capítulo 4, versículo 14, por si estás tomando nota. Zorobabel, que viene de la línea davídica política, que ya hablamos de ello en Ageo, representa al rey, la autoridad civil y la continuidad de la promesa real. Pero también habla de Josué, mete a otra persona, porque Josué en su narrativa de Zacarías habla de un sumo sacerdote, y es Josué. Una figura totalmente religiosa. Representa la autoridad espiritual, representa la pureza de una persona, porque tenía que mantenerse puro el sacerdote, y representa a través de la mención de Josué, representa conexión con Dios, porque eso es lo que tenía el sacerdote, conexión con Dios. Y le llama a estas dos imágenes, anótalo por favor, dos ramas de olivo. Estas dos ramas de olivo son, en términos más metafóricos, son dos ungidos, simbolizando que el poder y la gracia, que el poder, gobierno terrenal, rey terrenal, y la gracia, sacerdocio, fluían a través de ambos para poder sostener a Israel. El liderazgo dual presentado por Zacarías sirve como un prototipo del futuro Mesías, quien va a combinar ambos roles en una sola persona. ¿Todos conmigo? Esta fusión de los dos roles en una sola persona, anótalo, Zacarías capítulo 6, versículos 12 al 13, él le llama el término retoño. ¿Sí? En hebreo es semaj. Semaj. ¿12-13? Sí, Zacarías capítulo 6, versículo 12 al 13. Sí, uniría estas funciones del rey y sacerdote, algo que no estaba permitido en el antiguo pacto. Si quieres tomar nota, los reyes eran de Judá, pero los sacerdotes eran de Leví. ¿Todos conmigo? Los reyes tenían que surgir de la tribu de Judá, o del grupo de Judá, que era un grupo de tres tribus que pertenecían a ese grupo. Y luego, o de los sacerdotes de Leví. Este retoño profetiza que este individuo construiría el verdadero templo del Señor, el definitivo, no el físico. Y se iba a sentar y reinar en su trono, una función real. Tendrá sacerdocio en su trono. ¿Sí? Tendrá sacerdocio en su trono. Estás hablando de dos cosas muy ajenas, ¿verdad? Al decir tendrá sacerdocio en su trono, pero lo cumple Jesucristo por ser rey. Y todo esto se te define en el libro de Hebreos. Por si no sabes qué significa el libro de Hebreos, quieres tomar nota o quieres averiguar todo el simbolismo sacerdotal del Antiguo Testamento que se encuentra en varios libros, se te define de una manera más clara y más práctica
a través de Jesucristo, pero se te explica en el libro de los Hebreos. ¿Quieres conocer el montón de significados de las granadas, de las campanas, quieres conocer de las trenzas? Si quieres conocer el significado de todas esas cosas históricas que parecen aburridas, lee el libro de los Hebreos y el libro de los Hebreos te va a revelar qué significa todos estos elementos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Todos esos elementos sacerdotales. Y por eso en Hebreos capítulo 7 se te explica el cumplimiento de Jesús a través de rey sacerdote. ¿Todos conmigo? Ok, el sumo sacerdote cumple todos los requisitos que Zacarías profetizó, algo que nadie anteriormente pudo cumplir. El rey sacerdote, que ofrece el sacrificio perfecto de los pecados, como sumo sacerdote. Cumple lo de rey, Jesucristo, por la línea de David. Y cumple lo del templo, porque es el lugar donde mora la presencia de Dios y accede al Padre. El contraste de la venida de él, Zacarías provee detalles también muy específicos, también sobre la manera en que el Mesías se presentaría, porque el pueblo estaba esperando un guerrero. Un contraste muy sorprendente con las expectativas de un conquistador militar. Y Zacarías capítulo 9, versículo 9, da una predicción de que el rey futuro entraría a Jerusalén de una manera muy humilde, montado en un asno, sobre un pollino hijo de asna. Anota por favor esto. Caballo es símbolo de guerra. Y asno es símbolo de paz. Sí, yo sé que todos ahorita este mes están cantando que el burrito, ¿cómo se llama? Esa, exactamente, sí, ya están a canticante todo el mes van a estar cantando eso y todo. ¿Qué están haciendo los dramas en tu iglesia y todo? Que los santos peregrinos, ¿verdad? Bueno, exacto, sí. Y todo el mundo lo estaba esperando en una revolución militar. Aprendemos aquí a través de la profecía de Zacarías, escucha palabras tan hermosas, la victoria que Jesucristo vino a traer sería lograda a través de la humildad. Tenemos quien pelee en nuestras batallas. Aleluya. La victoria que Jesús logra en nuestras vidas es lograda a través del sufrimiento, no por la fuerza. Es un cumplimiento práctico. Asno es símbolo de paz. Tenemos quien pelee en nuestras batallas. Acuérdense Ezequiel. Tiene ojos por todos lados la rueda. Cuando algo te hacen, vas y te quejas chillando con Dios y Dios te dice, hijo, hey, hijo, hey, I was there. Yo lo vi. Yo vi todo lo que estaba sucediendo. Yo vi tu corazón. Yo vi lo que te hicieron. ¿Sí? Algo hermoso. Y por eso Jesucristo viene a traer ese tipo de mensaje a través de Zacarías. Esto se cumple literalmente en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Mateo capítulo 21 versículos 4 al 5, señalando a todos que él era el rey mesiánico. Aunque todo el mundo está esperándolo, ¿verdad? Mostrado a través de la humildad. ¿Por qué? Porque la realeza de Jesucristo realmente es de una naturaleza espiritual y no terrenal. Vámonos al último, Malaquías. Malaquías es el que habla sobre Elías. ¿Se acuerdan? Ya lo explicamos. Les di un comercial sobre Elías. Un poquito. Sí, exactamente. Sí. Malaquías, el nombre de Malaquías significa mi mensajero. Es el último profeta canónico y su obra sirve como un puente hacia la era intertestamentaria. Él se centra en la decadencia moral, la necesidad de la pureza antes de la venida de Jesús, del Mesías. Yo sé que todos agarran el libro de Malaquías más para predicar sobre los diezmos y las ofrendas, que probadme en esto. Y es porque te conviene, porque das tus diezmos y ya te sientes como que te mereces un diluvio como cayó en los... Porque allá tu palabra dice que allá abrirlos, probadme en esto y abriré la ventana, como en los tiempos de Noé. Si te fijas, no se vuelven a abrir los cielos desde Noé hasta cuando Malaquías dice eso. Entonces no se vuelven no vuelve a caer un diluvio igual. ¿Sí? Entonces ya das tus diezmos y ya te sientes que todo. Pero déjame decirte de qué realmente
¿De qué realmente quiere hablar Malaquías? Trae una crítica profunda sobre la corrupción, de cómo los sacerdotes, está hablando de nosotros, ofrecen sacrificios defectuosos. No, pues ya no me conviene Malaquías. Sí. Habla sobre el pueblo y su infidelidad matrimonial. Habla sobre la falta de pago de los diezmos. Que se siente el sacerdote que porque soy sacerdocio, a mí tráiganme el dinero, yo soy el que debo de colectar, yo soy el que debo de gastármelo, yo no tengo por qué dar diezmos. Y cuando doy diezmos, ¿por qué se lo voy a dar a alguien más? Si debo dárselo a mi ministerio, pues aquí es donde yo pertenezco, mejor que mi ministerio reciba el dinero. Cuando realmente Malaquías habla sobre esa corrupción, de que te estás comiendo la semilla, nunca va a germinar, nunca va a crecer, porque te estás comiendo tu propia semilla dentro de ti mismo. Entonces, ¿para qué das diezmos si te vas a comer la semilla? Nunca va a crecer. ¿Sí? Y a través de todas estas corrupciones y a través de todos estos sacrificios defectuosos, ¿sí? Habla Malaquías sobre el llamado a una santidad. De que si sigues con todas estas corrupciones y no, if you don't yield to the call of holiness, si no aceptas esta llamada a la santidad, no pudiera ser digno para esta redención futura. Y por eso reafirma él ese día de juicio del día del Señor. O sea, un llamado a la purificación. Es una contribución muy importante que da Malaquías para poder tener expectativa mesiánica. Pero le da muy duro a los sacerdotes y a las corrupciones de los sacerdotes durante la última profecía. Así termina el libro de Malaquías. Segundo periodo, el periodo griego. Esta segunda fase también trae profundas transformaciones, ¿sí? Prepararon el escenario para la llegada del Mesías y posteriormente la propagación del Evangelio. Anota por favor, helenización. La preparación global para la helenización. El término helenización, porque yo sé que, sí, así como Francisco se pone a preguntar, ¿y de dónde sale el nombre? Okay, sí, exacto. Es lo primero que ibas a preguntar. ¿Y por qué? ¿Y quién es Helena? Sí, yo sé, sí, exactamente. Yo sé que ahí te va, pues. Helenismo, su nombre es todo lo que significa es territorio de griegos. Es todo lo que es. Helenización, territorio de griegos, sí. Territorio habitado por los griegos. La cultura griega se le llama cultura helade, con apóstrofe en la E, helade. Así que cuando decían ellos, yo soy un heleno, se referían a sí mismos. Sí, es todo lo que es. La helenización es el territorio, el terreno preparado para el evangelio. La helenización fue un proceso histórico-cultural iniciado por Alejandro Magno. Llega Alejandro Magno, le pone una paliza a los babilónicos, toma el imperio después de Ciro el Grande. Resulta en la diseminación o difundir o propagar globalmente la cultura griega. El estilo de vida griego a lo largo del vasto imperio. Mira qué tanto cubría, ¿ok? Abarcaba desde Grecia hasta India y hasta Egipto. Bastante terreno. No fue solo político, sino que creó las condiciones perfectas, anótalo por favor, para la plenitud del tiempo. Más adelante tenemos que cubrir este término porque está muy profundo. Vamos a cubrir esa porción y es Gálatas 4:4. Sí, lo vamos a cubrir, la plenitud del tiempo, más adelante. Pero vamos a hablar sobre algunos cambios aquí en el segundo periodo, en el periodo griego. El idioma común, el griego, koiné, la unificación lingüística. El impacto más inmediato y poderoso de la helenización fue la estandardización del idioma. ¿Sí? El griego koiné. ¿Ok?
K de Kiko, O-I-N-E. K de Kiko, el Kiko, el de cállate, que me desesperas, ese Kiko. ¿Qué ese Kiko? Sí, ese Kiko, cállate. Ok. Que era literalmente el griego común o el dialecto común. Evolucionó a partir del griego ático y se convirtió en la lengua o la lingua franca del facto, o sea, formal. Por ley se tenía que hablar ese griego en todo el Mediterráneo oriental y el cercano oriente. No era el griego clásico de Platón, sino un dialecto práctico. ¿Sí? Utilizada para el comercio. El punto aquí es de que se establece un idioma común para que todos pudieran utilizarlo. Se hablaba desde el imperio hasta el mercado. ¿Sí? Se tenía que... existen varios tipos de griego. Griego micénico, no tienes que anotar cada uno de estos. Año 1600 a.C. es donde inicia. Griego micénico. Después el griego antiguo, 800 años antes de Cristo. Y el tercero es el koiné, que es el periodo helenístico, año 300 antes de Cristo. Después del koiné surge el griego medieval, desde año 330 después de Cristo hasta 1453, es el más largo. Y luego ya el día de hoy, el que se habla de hoy, es el griego moderno o el griego actual, desde año 1453 hasta la actualidad. Pero el que está atorado en medio, el tercero, es el koiné, que es durante el tiempo del segundo periodo griego. Era utilizado también para comercio, como dijimos, y era utilizado para administración. ¿Qué quiere decir eso? Cosas de gobierno, colección de impuestos, vida cotidiana. Es el que querían que se utilizara en la mesa, cuando estamos comiendo como familia, es el griego que querían que se utilizara, para poder todos comunicarnos en un mismo idioma. Preparación para el evangelio. El hecho de que se podían comunicar en un solo idioma prepara una uniformidad del mensaje. Para que cuando el cristianismo surja, el mensaje de Jesús pueda ser predicado y comprendido en un solo idioma. A través de todas las culturas y etnias que estaban dentro del mismo imperio romano. Ya estamos viendo cómo Dios no estaba en silencio. Dios estaba fijando múltiples plataformas, preparando para que cuando Jesús llegara, la cultura helenística, aunque por el judío era considerada como la cultura más pagana de todas, ¿sí?, tuviera ya la plataforma cultural para poder recibir a Jesucristo y todos pudieran propagar el mensaje de lo que Jesucristo dijera y todos pudieran comprenderlo. ¿Sí? Registro canónico. El Nuevo Testamento se escribió íntegramente en el griego koiné, solo como chisme para que sepas eso, ¿sí? A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Esto aseguró que la revelación final fuera disponible a todos los ciudadanos educados y no educados. Facilitó la copia también del Nuevo Testamento y su transmisión precisa. Cuando llegan ya los viajes apostólicos, ustedes han visto los mapas atrás de tu Biblia, los que ignoras tanto, ¿sí? Cuando llegan ya los viajes apostólicos, los apóstoles, especialmente Pablo, pudieron viajar de Damasco a Roma, de Atenas a Éfeso, y podían predicar sabiendo que el mercadero les iba a entender, que los funcionarios de gobierno les iban a comprender, que los intelectuales dentro del ¿cómo se llamaba, doctor Homer? Areópago. Esa, sí, exactamente ahí, sí. Sí, al entrar a platicar con los eruditos dentro del Areópago, iban a poder comprenderle los intelectuales, que compartían todos el mismo código lingüístico, desde el mercado hasta los funcionarios, todos filósofos, todos iban a poder entender el mismo idioma. Siguiente término, por favor, la Septuaginta. El diseño providencial del Mesías. Septuaginta, número 70, fueron 72 traductores, ustedes ya saben eso, eruditos judíos, pero lo redondeas a 70. La primera traducción de las escrituras fueron traducidas en el griego koiné, ¿sí? Así que podías tener un hito lingüístico, una pieza central en la que estabas preparando
una traducción que todos podían difundir sobre el imperio, y iba a ser una preparación para la encarnación del Mesías. Jesucristo, cuando llegara, ya lo iban a todos comprender. Se le metió mucho empeño a esta traducción, ¿sí? Dios unió dos fuerzas claves en ese entonces. Piénsalo conmigo. Tenemos la fuerte fe de Israel, conocida como la revelación, porque pues, tenían toda la constitución divina, tenían toda la palabra, tenían toda la constitución que Dios les había dado a través de múltiples profetas, documentada. A esto se le llama en hebreo Roé, Nabí, Ra, Nabí, Roé. Bueno, son términos en los que Dios les había dado instrucciones al pueblo de Israel. Cada que yo platico contigo tienes que documentarlo. Sí. Y te explico. Por eso en conquista enemiga, en el tabernáculo estaban las tribus alrededor del tabernáculo en el centro, y por eso estaban los ejércitos de las tribus por afuera. Porque lo peor que le podías hacer al judío era atacar su documentación que estaba en el mero centro, porque tenían que protegerlo. ¿Por qué? Porque la revelación, la profecía que te doy, eso establece tu constitución. ¿Sí? Entonces, por eso ellos tenían toda la revelación, todo lo que Dios había querido decir a través del tiempo, ellos lo poseían. Dios une eso con el ego del griego de querer conquistar más territorio. ¿Estás pensándolo conmigo? El vehículo cultural, la lengua, la filosofía griega y el ego de querer conquistar más territorio, unes estas dos cosas. ¿Y qué tienes? La expansión te la provee el griego, el conocimiento bíblico, que lo que Dios ha dicho te lo provee el judío, y Dios estaba creando eso a través de la Septuaginta. ¿Sí? Asegurando que al llegar Jesús, el mensaje tuviera la infraestructura necesaria para una difusión global. ¿Ya? Ok. Comenzó en Alejandría, Egipto, en el siglo III. En un contexto histórico el contexto histórico fue la diáspora. Diáspora simplemente significa dispersión, la dispersión de los judíos fuera de Israel. Ahora, había una necesidad pastoral. Después de las conquistas de Alejandro Magno, el griego koiné se convirtió en la lengua franca de todo el Mediterráneo. Los judíos alejandrinos, aunque fieles a su herencia, empezaron a perder gradualmente el hebreo. ¿Sí? Así como tus hijos no quieren hablar español, ¿verdad? Así, la población judía helenizada se estaban asegurando a través de la Septuaginta que no iban a volver a perder su identidad teológica. ¿Sí? Por eso la Septuaginta. Entonces Dios usó la migración, no como lo estás pensando tú, no esa migración. Dios utilizó la expansión y la helenización para llevar su palabra de capital en capital de todo este mundo antiguo. La ley y los profetas no se quedaban confinadas solamente a Judea, sino que se inyectaban directamente en el corazón cultural de cada persona en todo el imperio que había sido conquistado por Alejandro Magno. ¿Sí? Preparación teológica. El sendero pavimentado para Jesucristo. La verdadera importancia teológica aquí radica en un puente doble hacia los gentiles y hacia el Nuevo Testamento. La Septuaginta, que hizo que la sabiduría de Israel fuera accesible universalmente, pero creando una audiencia preparada para la llegada del Evangelio. ¿Sí? Ahora, anota por favor esto, muy importante. Cuando toda la cultura ya comprende, no todo lo que estoy escribiendo, pero cuando toda la cultura ya logra comprender bien las escrituras, ¿sí? Entonces tienes un combate hacia la idolatría. Por primera vez los gentiles podían leer en su propio idioma las poderosas narrativas de cómo Dios había actuado a través de la historia. ¿Qué quiere decir eso? La creación, toda la antropología, cómo Dios creó las cosas. Ya el gentil tenía acceso a todo ello. Ya el gentil podía saber las maravillas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento.
que se abre el Yam Suf, el Mar Rojo. Sí, que Dios había actuado a través de Dayenu. Dayenu significa, pudiste haber hecho esto sin hacer esto y para nosotros hubiera sido suficiente. O sea, pudiste habernos dado la ley sin habernos sacado de Egipto y para nosotros hubiera sido suficiente. O sea, el concepto de gratitud hacia Dios. ¿Sí? Podían ellos comprender los pactos que Dios inicia con el ser humano y que los actos vuelven a recuperar vida en el momento de que uno actúa bajo esos pactos. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo las riquezas que se encuentran dentro de las escrituras? ¿Sí? Un monoteísmo puro, el hecho de que un solo Dios lo puede hacer todo. La ética de Israel, ¿qué significa ética? Ética significa tengo protección de el corazón de mi prójimo. Eso es muy importante, eso es muy serio en una cultura egocéntrica en la que vivimos, donde no pensamos y protegemos el corazón de los demás. ¿Verdad? Cada quien busca lo suyo y cada quien busca su ventaja. Y al pueblo de Israel se le enseñó a través de la ética de Israel, porque ética significa protección de tu prójimo. ¿Me explico? La enseñanza de Jesús. Todo esto sirve como antídoto intelectual contra el politeísmo y los escepticismos paganos que habían sido inyectados en la cultura por mitologías griegas anteriores. ¿Estás viendo el enorme desafío de de preparar el camino en quizás la cultura más inteligente de la historia, el griego? Te doy un concepto de qué tan importante es esto. ¿Quién más pudo haber evangelizado a los griegos si no hubiera sido Jesucristo mismo? Dios mismo, durante un periodo de 400 años de silencio. No iba a poder mandar a un ser humano, ni Pablo, exactamente. Solo Dios. Me callo y no los mando a ellos porque no van a poder. Y Dios preparó el territorio a través. Bueno, seguimos adelante. Anota por favor este siguiente término: los temerosos de Dios, o también conocido como los prosélitos. La Septuaginta se convirtió en el texto de las sinagogas de la diáspora. ¿Ok? A estas congregaciones asistían muchos gentiles que se les llamaba temerosos de Dios porque ya estaban familiarizados con los conceptos que la Septuaginta ahora ya les podía enseñar. ¿Cómo cuáles? Anótalo. La santidad de Dios. En hebreo llamado kedosh. En griego llamado hagios. La santidad de Dios, que es el estilo de vida que Él demanda de nosotros. ¿Sí? Otro concepto, la necesidad de la justicia. Dikaiosine, la necesidad de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que la bondad y la justicia de Dios son dos. La necesidad de la justicia. Sí. ¿Qué significa la justicia de Dios? Que la bondad y la justicia de Dios no son dos cosas muy apartes o muy ajenas una a la otra. Que se puede defender la bondad de Dios cuando uno vive de una manera justa. Que se puede vivir la justicia de Dios mientras uno sea bondadoso al prójimo. Que se puede vivir de una manera justa mientras uno muestre la bondad de Dios a tu prójimo, pues porque estarías actuando bajo la misma justicia de cómo Dios ha actuado contigo y cómo Dios te ha justiciado, con bondad. Y que la bondad defiende la justicia de Dios. Y que por ende, por consecuente, ¿sí? Debo de vivir de una manera que refleje la justicia de Dios. ¿Me explico? En otras palabras sería que no es por nuestros méritos. Que no es por nuestros... No podemos, por nuestros propios méritos, no. Alguien se te mete adelante aquí en el 635 con la esquina con el 35, tú te bajas de la cruz, agarras tu bate y déjate enseño que... Sí. Le llega al ser humano impulsos arrebatados contra tu prójimo y olvídate.
¿Sí? Y luego, todo esto lleva a los temerosos de Dios, al comprender la santidad de Dios y al comprender la justicia de Dios, los lleva fundamentalmente a comprender la promesa del Redentor. Y eso es Cristos. C-H-R-I-S-T-O-S. Cristos. ¿Sí? Entonces, como base común sirve en la Septuaginta para que cuando los apóstoles como Pablo predicaban en las sinagogas no tenían que empezar desde cero. Right? El Antiguo Testamento en griego ya estaba establecido como un fundamento teológico común. La audiencia ya entendía dos conceptos muy fundamentales. Anótalo, por favor. El problema. Pone entre paréntesis que es el pecado. ¿Y cuál es el problema? El estudio de este problema se llama amartiología. Amartiología, que es la doctrina del pecado. ¿Cómo funciona el pecado? La psicología del pecado. ¿Cómo funciona el pecado? ¿Cuáles son algunas de las características de cómo funciona el pecado? La psicología del pecado. ¿Sí? Número 1. Satanás va a intentar hacerte entender, va a intentar convencerte que tu pecado es único. Satanás, no, pues ¿para qué vas a compartir con tu hermana lo que está sucediendo? No te va a comprender, hombre. Nada más tú estás sufriendo de eso. Por eso el cuerpo de Cristo no se abre para poder explicarle a los demás la broncononón que estás viviendo por dentro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque intenta convencer, y tiene muchos cristianos dentro de la iglesia convencidos que tu pecado es único, que nadie ha pasado por ahí, que te van a comprender, hombre. Esto es solamente, nada más tú lo sufres, nada más tú lo pudieras sufrir. Esa es una característica muy importante. Necesita el enemigo aislarte, ¿sí? Para que no vayas a buscar solución. Porque la solución está tan simple como consultas con alguien en tu iglesia, y no necesariamente tiene que ser el pastor, sino con alguien más. Te saca 2 porciones bíblicas y ya te resolvió el dilema. Pero no lo haces, no buscas ayuda porque te tienen convencido que tu problema es único. ¿Sí? Bueno, esa es una de las características del pecado. ¿Sí? Entonces, pues ya está. Vergüenzas impuestas, vergüenzas incesantes, pecados generacionales, pecados del pasado, pecados del corazón, pecados de la mente, pecados del sexuales, pecados del pasado, y como David decía, pecados que ni sé que he cometido, perdóname de ellos también. Entonces, así funciona. Entonces, ya la audiencia comprendía todo esto porque ya habían comprendido el problema, que es el pecado. ¿Verdad? Te resuelve un problema matrimonial bien rápido, así bien rapidito, bien rápido, así rápido. Se sientan conmigo y en 5 minutos te tengo el problema. Sí te cobro los $125 la hora, pero en 5 minutos te lo resuelvo. ¿Y cuál es el problema? ¿Saben por qué no han podido resolver el problema matrimonial? Porque hay un pecadito que uno o los dos, o nada más uno de los dos, no quiere soltar. El orgullo. Virgen Santísima. Ok. Puede ser ese, ¿sí? O puede ser alguna cosa de la cual uno de los dos sigue complaciéndose y no quiere soltarlo. Porque si hubiese verdaderamente una entrega del matrimonio de los dos hacia Jesucristo completamente, no tuviéramos mujeres manipuladoras y mandilones. Ay, María. Ahí te hablan. Sí. ¿Por qué? Por el dominio matriarcal. ¿Sí me explico? Así que el problema siempre es el pecado. Eso lo sabemos. Y también comprendían ellos, los temerosos de Dios, también comprendían la promesa. ¿Y qué es eso? Anótalo. El Salvador, que es el soterios o soteriología. Soteriología es la doctrina de la salvación. Es la solución del problema. ¿Sí? Entonces estos fundamentos teológicos la audiencia ya los comprendía. La creación de este vocablo cristiano, de la Septuaginta, de esta iglesia primitiva, wow, dotaron un nuevo sentido de palabras griegas, creando un dialecto hermoso, ¿sí? Escrito en el koiné, o sea, hablaban el mismo vocablo cristiano, hablaban la misma terminología cristocéntrica. Y la razón por qué te dije que es admirable el detalle que se le metió a ello es porque yo en Asia estoy teniendo un dilema. Estoy teniendo un problema, un grande dilema, y se los voy a explicar rápidamente. Hay como 17 países que comparten el malayo, el idioma del malayo, el de Malasia,
Kuala Lumpur, Malasia. Y regreso a Malasia y ustedes me ven regresar a Malasia tantas veces. Parte de Indonesia habla Malasia, Brunei o Borneo habla Malasia, parte de India habla el malayo y hay como 17 diferentes variaciones del malayo. En el malayo hay una sola palabra para la palabra Dios y es Alá. There's only one word. Entonces llego yo y les estoy dando una historia, estoy predicando y les dije y les digo yo que estaba siendo bautizado Jesucristo, les cuento la historia, todo lo tengo que hablar en cuadritos y en piedritas porque están bien primitivos en todos los sentidos. ¿Okay? Entonces le estoy hablando yo que está siendo bautizado Jesucristo, que habla una voz del cielo, aquel se llama Jehová, está hablando el papá y el otro está siendo bautizado acá abajo, ese se llama Jesús y luego salió una paloma y el traductor me está viendo como que estoy hablando en chino porque no sabe qué onda. Entonces todos, espera, me estás diciendo que son 3. Porque entiende que solamente hay Alá. ¿Sí puedes ver el dilema? ¿Sí puedes ver el problema? Si solamente está un solo nombre, entonces por eso la Septuaginta, qué hermosura de traducción. 70 personas se metieron a traducirla, ¿sí? Y nosotros como Universidad Teológica Dayspring fuimos los culpables de que en Kuala Lumpur, Malasia, nos cerraran la única imprenta. El gobierno nos cerró la imprenta porque nos pusimos a producir Biblias y libros de teología. Sí, por mi culpa nos cerraron la imprenta. Bueno, pero lo estamos metiendo clandestinamente por Indonesia, que no escuche el gobierno de Malasia. Sí, lo estamos metiendo por barco. Sí, Indonesia, de Yakarta y de Bali estamos metiendo por el ferry, estamos metiendo Biblias a Kuala Lumpur. A Klang. Klang es la Klang, Petaling Jaya y de Petaling Jaya para Kuala Lumpur. Fue hermoso cómo sucedió esto. Entonces tenían un vocablo cristiano. Vamos a hablar de algunos de los vocablos. ¿Listos? Se podía comprender ya conceptos como Kyrios. ¿Cada Kiko? Sí, Kiko, el de cállate, que me desesperas. Ese Kiko. ¿Sí? Kyrios es Señor. Usado para traducir el impronunciable de Israel. Yahweh. Que es Señor. El Nuevo Testamento usa Kyrios para afirmar la deidad de Jesús. Sí, anota por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Dile que no estoy. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Identifica como el Dios de la Septuaginta a el Señor. Es una de las palabras. Otro de los términos importantes que a los que se le metió empeños aquí en la Septuaginta viene siendo Cristos. Cristos, que es el ungido, usado para traducir en hebreo Mashiach, que es el Mesías. Prepara una conexión directa entre el título de Jesús. Escuchad las palabras que voy a decir. Ese término prepara la conexión directa entre el título de Jesús, cuando vino, cuando ya se reveló, y la esperanza profética de Israel. Prepara la conexión directa entre el título de Jesús, que es Cristo, y la esperanza profética que Israel ya había estado hablando, porque los profetas les habían dado profecía que vendría uno. A través entonces de cuando lees, de la manera como lees la Septuaginta, vas a comprender que quien vino, Jesucristo, es quien hemos estado esperando. Entonces, ¿por qué no lo pudieron ver? Pues es cosa ya de la venda de Dios con ellos. La venda que Dios le tiene los ojos a ellos es cosa entre Dios y ellos. Yo no me voy a meter en ese asunto. Es muy profundo para yo entender. Algo que se lo dejo al doctor Omer porque él sí conoce estas cosas. ¿Sí? Sí. Otro concepto que lograron comprender ellos, que explicó muy bien la Septuaginta, es soteria. Soteria, que ya saben qué es eso, que es salvación. Sí, salvación, soteria. Esto denota la liberación divina de la opresión y del pecado. Es lo que nos libera, es lo que proporciona el término perfecto para describir la obra redentora es lo que describe la obra redentora que viene a lograr, que viene a ser aquel que tanto hemos estado esperando.
¿Ya? ¿Lo captaste? ¿Sí? Describe la obra que viene a ser, lo que viene a lograr. Ese que tanto hemos estado esperando, que finalmente viene a traernos una salvación final. Y se enfoca en la Septuaginta, en esa palabra, fuertemente, para que se pueda identificar el Mesías cuando llegó. ¿Sí? Y luego también se enfoca en la Septuaginta muy fuerte en Dikaiosine. La que es justicia, la rectitud, la fidelidad de Dios al pacto que Él quiere tener con nosotros. La rectitud y fidelidad de Dios al pacto. Y obvio dije pacto porque solamente Dios puede iniciar los pactos. Entonces, el poder comprender este concepto de la justicia es lo que permite a Pablo el venir en, anótalo, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, a explicar que te puedes justificar ante Dios por fe. La justificación es por la fe. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. ¿Por qué? Porque habíamos tenido una cultura que se justificaba solamente a través de los actos, de los hechos, de las obras, de la ley. Entonces, al comprender y al haber traducido muy bien la Septuaginta, ya le permite a Pablo y a otros desarrollar esta doctrina y se hace tan extensa que ya entonces somos justificados por la fe. La Septuaginta no fue una mera reliquia histórica nada más. La Septuaginta es el testigo de cómo Dios, a través de la historia secular, aprovechándose Dios aprovechándose Dios de múltiples conquistas griegas y preparando simultáneamente el lenguaje del koiné, ¿sí? Asegurándose que el anuncio de su hijo, el Mesías, fuera inmediato, pum. Fuera inteligible, pum. Fuera universal, pum. A todo el mundo antiguo. Dios preparando el escenario. La difusión cultural y filosófica, ¿sí? La preparación intelectual para el Mesías. La helenización, termino esta parte en 15 minutitos y luego tomamos un receso cortito, ¿ok? La difusión cultural y filosófica, la preparación intelectual para el Mesías. La helenización que fue conquistada por Alejandro Magno, y te voy a decir unos cuantos chismes de Alejandro Magno solo por si quieres saber. Fue un genio militar, ¿sí? Su tutor personal era nada más y nada menos que el mismo Aristóteles. Sí. Así como yo estoy bajo la tutela del doctor Omer Canal, mira, hasta se llama Omer como un gran filósofo, ¿verdad? Sí, así como yo estoy bajo la tutela del doctor Omer Canales, sí. Conocía filosofía, conocía ciencia, conocía medicina, conocía literatura. Y aparte de ser un erudito y un cerebrazo, ¿sabes cuál era su hobby? Domar caballos. Bueno para domar caballos el fulano. Sí, no sé si podía con la esposa, pero domaba caballos. Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno. Sirvió como un molde intelectual para la recepción universal del Evangelio. Dios prepara el ambiente, prepara el lenguaje, para que cuando llegara el mensaje de Jesús y Jesús dijera lo que va a decir, pudiera razonar de una manera más amplia. ¿Ya? La mentalidad racional. La mentalidad abstracta. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que existía mucha mitología griega. Que ya había una elevación de mitología griega. Pero llegó a ser insuficiente. El racionalismo helenístico animó al mundo a ver más allá. Y el hecho de que el mismo mitología griega, el racionalismo helenístico, siempre tenía a la gente programada de siempre buscar más y de conocer más ética, conocer más virtudes, conocer más de lo divino, conocer de principios supremos,
les sirve como una herramienta al cristianismo cuando llegan los apologetas cristianos a hablar sobre los conceptos bíblicos. Porque se predicaba mucho de mitos. Anota por favor, Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Cuando Pablo se para ante los filósofos en el Areópago de Atenas, ¿sí? Él estaba haciendo referencia al dirigirse a todos estos filósofos. Él tenía que hacer referencia a algunos de los dichos y de las quotes. ¿Cómo se dice quotes en español? Citas. Algunas de las citas que habían dicho otros poetas griegos. Cuando él dice, de él somos linaje, no se lo inventó en ese entonces. Él está utilizando un filósofo, un poeta griego. Está usando las palabras de ellos mismos para captar la atención. ¿Sí? Argumentó racionalmente también sobre la necesidad de, ahí te va, de un Dios que no vive en templos hechos de manos humanas. Él no se lo inventó. Él estaba resonando el platonismo. ¿Sí? A griegos de ese entonces. Y se estaba distinguiendo lo material sobre lo espiritual. Obvio, es lo que quiere decir ese concepto, ¿verdad? Que Dios vive en un templo hecho no por manos humanas, ¿verdad? Que es realmente el mensaje que está queriendo dictar. Se distinguía lo material de lo espiritual, pero él tiene que resonar para llamar la atención de ellos y hacerles ver, hey, I know your stuff, conozco lo tuyo, ¿verdad? Y porque conozco lo tuyo, entonces, vamos a hablar de eso. Otro concepto, el Dios desconocido. El altar del Dios no conocido utiliza un punto de contacto para introducir al Dios creador que iba a ser revelado a través de Jesucristo. Entonces, este pensamiento griego del vocabulario intelectual ya se estaba debatiendo, estaba de moda, a un nivel sofisticado que lo pensaban los grandes. Dios no conocido. El Dios no conocido, exactamente. Y todos estos conceptos. Esta preparación intelectual, es quizás esta preparación intelectual más directa para el evangelio fue, anótenlo por favor, la revelación del Logos. Esa sí fue quizás el concepto el hito donde llamó la atención de todos automáticamente. Sí. No, fue un gran alarde cuando lo menciona Juan, porque ese tema ya estaba de novedad. Ya estaba de novedad. ¿Sí? En el pensamiento griego, especialmente el estoicismo y en los filósofos como Filón de Alejandría, logos significaba el principio ordenador. ¿Sí? Logos significaba la razón universal. Logos significaba la sabiduría que nos da estructura. Logos significaba el propósito al cosmos. O sea, tiene que haber una revelación suprema, superior al ser humano, en el cual, muy impersonal de nosotros, pero que cuando se nos revele o cuando se nos venga a revelar, nosotros podamos llevar nuestra filosofía a otro grado de conocimiento, a un intelectual instantáneo. ¿Me explico? Te lo explico de esta manera y ya lo he dicho anteriormente. El casco del faraón, la serpiente que tienen enfrente. Bajo ese panenteísmo, ellos pensaban, cuando la serpiente platique conmigo, yo logre entender la filosofía de lo que la serpiente tiene que decirme, pues yo ya voy a poder endiosarme. Por eso los faraones se creían dioses. Lo que no captaban los tontos es que la última vez que una persona habló con una serpiente, lo aventaron fuera de la casa. Lo echaron fuera del jardín del Edén. ¿Right? Entonces, ese es el concepto aquí del logos. El logos, entonces, tiene su cumplimiento en Juan. El inmanente Dios se hace accesible, pero impersonal.
tiene su cumplimiento en Juan. Cuando Juan al principio de su evangelio hizo esa afirmación audaz, llamó la atención de todos estos cerebrudos. En el principio era el verbo, Logos. Y el verbo, Logos, era con Dios. Y el verbo, Logos, era Dios. ¿Sí? Oye, todo el mundo volteó a ver. Él está esencialmente declarando, este que está por venir a hablar próximamente, y ya era en la misma era de Juan, ¿sí? Es la razón universal que tanto hemos estado esperando. Es el Logos cósmico. ¿Y saben qué? No solo se nos va a explicar algo, sino ese cósmico impersonal también se hizo carne. Quiero conocerlo. Juan capítulo 1, versículo 14. Se hizo carne. Juan tomó el término más elevado de la filosofía griega y lo identificó con un Mesías judío. Establece rápidamente un puente intelectual para que se pueda... Mira este puente intelectual. Mira, a ver si lo puedes captar. Establece un puente intelectual instantáneo entre la razón filosófica, todo lo que se había filosofiado, y la revelación divina que Dios ya había dejado caer sobre la humanidad. Dios usa la búsqueda intelectual del hombre para señalar, identificar, apuntar con el dedo a su Hijo. ¿Qué creó esto? Un deterioro del paganismo automáticamente. ¿Sí? Toda filosofía termina en Cristo. Exactamente. Trajo una bancarrota de las religiones establecidas en ese entonces. Porque estamos hablando de la cultura griega. Entonces, como tienes un montón de dioses olímpicos, ¿verdad? ¿Te acuerdas el escrito de Lucas? Cuando el libro de Lucas fue escrito, el libro de Lucas habla de la cara del hombre, porque en la era y en el entorno de Lucas tienes la búsqueda del ser humano perfecto. Tienes la búsqueda del ser humano perfecto, porque todo el mundo está queriendo, todo el mundo está queriendo convertirse en el ser humano perfecto, ¿ok? En este culto del politeísta se dieron cuenta ya a través de la revelación de Logos que todo Dios era incompatible a la búsqueda helenística, porque ahora ya teníamos la verdad, ¿sí? La búsqueda de un monoteísmo ético. Esa desilusión deja un vacío espiritual masivo en todos, porque la gente buscaba una fe que fuera universal, aplicable a todos. Una ética con un código moral muy elevado. Habías tenido un montón de historietas presentado en fragmentos, las piezas del rompecabezas. Solamente mitos se nos habían puesto. Sí, pero nada había llegado a ser la verdad. ¿Sí lo captamos? ¿Qué le dijo Pilatos? ¿Qué es la verdad? El cristianismo fue lo único en toda esta filosofía que pudo haber llegado a ser el llenador de ese vacío. Porque Cristo llegó en el momento perfecto para llenar el vacío. ¿Sí? Con una fe que ofrecía monoteísmo, el Dios único de Israel. 2. La racionalidad, un Dios que se revela como la razón, el Logos. Y ética, una moral más alta jamás presentada. ¿Sí? Que es servir a Dios. Realmente es no servirte a ti mismo, sino servir a Dios, que dije que era ética, servir a tu prójimo. Vino a llenar el vacío de preguntas que habían surgido solamente a través de la filosofía. Por lo tanto, la helenización fue una herramienta providencial, fue una herramienta de parte de Dios, que se prepara a través de idioma, se cambia el idioma, koiné,
Cambia el contexto filosófico, ¿sí? Para que el Evangelio de Jesucristo fuera recibido no como una fe tribal, sino como la verdad universal que el mundo estaba esperando. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Regresamos después de este receso en unos minutitos para poder continuar con nuestra segunda parte, pero va a ser nuestro tercer periodo. Dios me los bendiga, regresamos en unos minutitos.